Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, hermano Emilio, muy bien, bienvenido sea usted, lo tenemos hoy nuevamente acá, es parte del panel y hoy día tenemos un tema muy especial que muchas veces cuesta abordarlo o muchas veces hay tabú para abordar este tipo de temas, en donde vamos a hablar hoy día del sexo en el matrimonio. Pero lo vamos a abordar obviamente desde la mirada bíblica. Nosotros como buenos cristianos tenemos que abordarlo así. Bienvenido hermano Emilio, ¿cómo está? Muchas gracias, todo bien. Aquí ya descansado del Ya, trabajo, pero estamos bien. ya, qué bueno. Está mejor, ya está más recuperado del Sí, resfrío que también. tuvo. Así es. Tuve 2 semanas complicadas, Complicado. pero ya estamos mejor. Hasta la voz me cambió. Sí, está bien enfermo. Pero qué bueno verla acá y nuevamente este año también partiendo con este tema, que no es fácil de abordar a veces por a veces los prejuicios que tenemos, pero tomándonos de la palabra no tendríamos por qué tener ningún problema para poder conversar de esto de manera abierta y conforme a la Biblia. Claro, los temas más que nada se toman abordando lo que dice la escritura más que nada. Así es. Ese es el tema. Ya lo otro es cada uno cómo lo va a adquirir y lo va a llevar a su vida propia, ¿Cómo aplica? cómo lo aplica en su matrimonio. Ah, Pero así es. hay puntos y principios que la Biblia nos entrega a cada uno de nosotros. Y eso es cómo yo lo aplico en mi matrimonio, a mi vida íntima. Así es. Y que rige para todo matrimonio cristiano. Claro, Son principios, ese como dice esto. el principio se rige Ujú. para todo y como dice, siempre hay principios que rige y ordena todo. Ya, Pero ahí es cada uno cómo lo aplica a su vida personal. amén. ¿De dónde los vamos a tomar como base, hermano? Mira, vamos a tomar como base el principio Génesis. en Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Mira, si tú puedes buscar ¿Sí? ¿Génesis 1.27? ¿no? Puedes buscar. Ah, bueno. Sí, como tú dime. Después vamos a hablar también lo que habla Jesús sobre esto mismo. Ya. Capítulo 7, ¿Génesis 1.27 me dijiste? 1:27, sí. Ya. Dije 1:27. ¿Sí? Ya estoy en el 7. En el principio de lo que nos habla. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y le dijo, fructificad, multiplicad, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves. Y ahí hay otro principio. Pero aquí en el comienzo, el Señor mismo dice que trajo al hombre a esta tierra con el sentido de llenarla. Ujú. Y Y ahí vamos a poblar, partir con esto, Ujú. que cómo la va a llenar el hombre. Es con la parte íntima que es sexual Ujú. para poderla llenar. Entonces, ahora si nos vamos al libro de Marco, donde el Señor habla, en Marco capítulo 10, versículo 6, Ya. nos dice, pero al principio de la creación, que está hablando de lo mismo que nosotros ya hemos leído, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y aquí hay un principio fundamental, que dice que ya no van a ser más dos, sino van a ser uno. Uno. Dice que es un misterio también. ¿Cómo ya? Claro. Pablo explica también ¿Cómo? una parte de eso. Y esa es y ese yo creo que esa es Así como la relación que se une eh, en el sentido ya no tan Cristo solo y la iglesia. espiritual. Es como cuando habla de la iglesia con Cristo y la Cristo. iglesia, sí. Ahí dice que es un Ahí misterio. no habla de una unión, Sí. ¿cierto? Qué profundo eso. Claro. Entonces, esa misma unión está en el matrimonio y esa unión es la que Dios hizo desde un comienzo. Ujú. Sí. Y ahí nos invita a nosotros como cristianos, bueno,
como toda su creación, a tener esa parte íntima. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Claro, que nuestra relación íntima sea un lecho como santo, Sí, limpio, ¿cierto? sí. Que Sin no, mancilla, un lecho sin que no, mancilla. no vayan otras cosas metidas. Exacto. A eso no se invita. Entonces, la unión matrimonial o sexual en este Ujú. sentido podríamos decirlo que está en una categoría especial. No es llegar y decir, es una unión y listo. Mm. Es una unión que Dios la formó. Como han querido resumirla hoy a la unión civil. Lo han querido resumir a eso. Claro, como Simplificar a ya eso. simplificar y hacerlo más, Como que un como más trámite, light. un trámite legal. Y no Claro, va más allá. va más allá Sí, porque más allá, sí. si nosotros vemos y como hemos leído aquí es Dios lo que formó desde un principio. Sí. Entonces no podemos ir como alguien diga, no, es una firma y listo. Mm. Incluso es más, hay muchas personas que dicen, ¿para qué nos vamos a casar? Sí. ¿Cierto? Si Sí, ya bueno. estamos unidos. Sí, Pero no es esa unión que claro. realmente Dios formó de un principio o lo que Dios quería, Exacto. ¿cierto? Esa Porque, palabra es clave para que los dos sean uno. Hoy en día, como bien dices tú, ¿verdad? Hoy en día se ha querido simplificar a través de la ley para cubrir la parte salud, herencia, cosas así. Porque eso es lo que dicen, no, tenemos la unión civil, mira, ya por lo menos quedas cubierta en estas cosas, o tú quedas cubierto en base si me pasara algún accidente o algo. Hay una cobertura también para nuestros hijos, si bien no están casados. Pero como bien dices tú, eh, Dios en su diseño perfecto, Él no buscaba solamente eso, sino que buscaba algo más íntegro. claro, en ese sentido yo lo que veo por la escritura, que no es algo tan solo esa unión carnal que uno podría decir. Ujú. Porque si uno dice, podríamos decir, el sexo, porque este tema es como sexo en el matrimonio, Sí. una cosa. Pero en relación al sexo en sí, sexo, una vez, recuerdo que estaba recién yo casado, entonces yo tenía una conocida que era, bueno, un poco amiga, pero era más conocida, no era tan amiga. Entonces me pidió porque ella estaba estudiando psicología. Mm. Estaba recién estudiando psicología en la universidad. Entonces me pidió si yo podía hablar con ella en el sentido de hablar de esta parte justo, del sexo. Pero dale tu cosmovisión desde el punto de vista Claro, cristiano, no ¿sí? O en necesariamente, términos sino que generales. general, Ah, ¿cómo porque tú lo vives? Ya. general. Entonces, yo llevaba poco tiempo en el Evangelio igual, pero lo que sí, el principio que yo tomé en esto que aprendí, Ujú. que claro, relación sexual se puede tener en cualquier lugar, pero yo ahí en lo que le hablé, porque hablaba como de psicología, po. Ujú. Estaba buscando el tema de psicología, entonces hablaba ella cómo yo veía esa parte. Ujú. Entonces yo le decía, mira, relación sexual yo la puedo tener en cualquier lado, o cualquier persona la puede tener en cualquier lado, pero yo le decía, pero hacerle el amor o Ujú. tener esa unión con la esposa, Ujú. eso ya es distinto. Sí. Y eso es lo que Dios quiere, po, y ese es el principio. Sí. Tiene una connotación diferente, totalmente diferente. Es muy diferente, ya es algo especial. No es algo que podamos tomarlo a la ligera. Es algo especial que Dios lo trajo y Dios lo formó y Dios lo creó y Dios lo quiso así. Es porque si Dios es un Dios santo, esto también es parte de santidad, po. Ujú. Amén. Pero ahí vienen los otros principios agregados. Ahora sí, si yo te digo, veamos lo que dice Pablo. Ujú. Pablo en 1 de Corintios, ¿Ya? ¿Corintios? capítulo 7. ¿Lo tienes? Si lo Sí, sí, tienes, sí. ¿lo puedes leer? Capítulo 7, Sí, Corintios 7. del 3 al 5. Ya. Dice así. ¿Lo leo? ¿Sí? El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Yo creo que ahí Clarito está como el claro. agua. Es claro lo que dice Pablo, lo que enseñan en este sentido, Ujú. que esa unión que tiene que estar, que ya no se pertenece el uno al otro, o sea, ya no es como que yo dijera, yo tengo potestad sobre mi esposa o mi esposa sobre mí. Ujú. No, dice que los dos tienen como esa potestad. Se pertenecen el uno al otro, por lo ¿Por qué? tanto no se puede negar como. Porque es la formación de esas dos personas en uno. Así es. Entonces esas dos personas son una. Ujú. Entonces tienen que andar Sí. en el mismo sentir, en el mismo... Y como dice ahí, cuando toman alguna decisión en base a esto, tiene que ser de mutuo acuerdo. O sea, si uno no está de acuerdo, no pueden hacerlo. En este Claro. caso, no podrían dejar de tener intimidad si uno no está de acuerdo. O al revés. Claro, por eso dice que los dos tienen que estar en un mutuo acuerdo y por eso ahí va la intimidad de cada persona, cómo lo toman esa área, Ujú. cómo lo van a vivir y hablar, porque después vamos a ir a una parte donde ya es como dentro de tu cuarto, Ujú. que ahí dentro de tu cuarto nadie se mete, Sí. ¿cierto? Sí. Sí. Esa es tu intimidad Sí. y cada uno va a tener su intimidad, Así es. pero hay principios a seguir, Ujú. como esto, Ujú. que esto lo podemos seguir y todos los tienen, pero después viene una parte que es íntima donde vas a tener esa relación íntima con tu esposa, Ujú. pero de ahí ya nadie se puede meter y decir esto así, esto así. Claro. No, porque los principios ya están, Exacto. la parte externa ya está, de ahí no se pueden salir. Por eso dice que y si lo vemos como dice en el versículo donde leímos donde leíste tú el 6, Sí. ¿No os neguéis? sí, no, Sí, sí, dice, el 5 dice eso. sí, el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ujú. Pero mira lo que dice, para ocupar, Ocuparos sosegadamente en la oración. Ese es el motivo. o sea, claro, ahí viene el motivo. Ujú. O sea, aquí Pablo está diciendo, ese es un motivo especial que, o sea, tú ahí no te puedes negar. Claro, es un motivo que se Claro. justificaría aquello. Claro, a poder decir, mira, yo me voy a negar por esto. Ujú. Pero te das cuenta que tiene que tener siempre tiene que estar esa relación. Siempre tiene que estar esa unión. Porque Pablo dice, a no ser por ese motivo, que es que yo me voy a entregar al Señor y ahora voy a orar, voy a pedirle a Dios. Pero ahí hay un motivo, ¿por qué yo no lo podía hacer? ¿Por qué podía negarme a mi Claro, o sea, esposa o a mi no, esposo? no por cualquier cosa, me refiero, no por una banalidad. Me refiero Claro. el decir, no, o sea, es que no. Por banalidades no, o sea, no sé, por decirlo así. Claro, como tú dices, claro, cosas como externas. Sí, o superficiales. Claro, son cosas ya, estamos hablando de cosas más íntimas ya con el Señor, Ujú. que nos vamos a unir en este caso o vamos a tener una relación con el Señor. Estamos buscando una intimidad con Dios. Claro. Bueno, de hecho, ahí parte todo lo demás. O sea, sí. Qué importante, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, escuché acerca de esto, unas conferencias acerca de esto mismo, y varias cosas, y también leí un libro también en el cual pude ver por qué estos temas primero costaba abordarlo, porque había un prejuicio dentro del mundo cristiano, en donde se ve esto como malo, como la intimidad, el sexo en el matrimonio, la relación sexual se ve como que algo impuro, pecaminoso, y es totalmente contrario. Sí. De hecho, hasta si uno va mucho más, va más allá, hasta el mismo placer en la relación sexual, Dios no la prohíbe ni está en contra de eso, ni es pecaminoso tampoco, porque también tanto el hombre como la mujer
el hombre tiene un poco más de tiempo para poder procrear. Pero en este caso, cuando pasa la edad cada uno de ya poder tener hijos, poder procrear, bueno, ¿qué pasa después de ahí? ¿Se acaba? ¿Se acaba esa intimidad sexual? No, Claro. porque entonces esto incluye todo, todo. O sea, claro, no dicen, no, bueno, era por procrear, sí, probar la tierra, pero también incluye esa parte en donde también cada uno disfruta del cuerpo del otro, Así es, dentro del matrimonio. dentro del matrimonio. Y estos temas no se hablan muchas veces por esas razones, pero es un gran error. Y ahí es donde también ha tomado el mundo, el sistema del mundo, en donde ha pervertido a tal punto el matrimonio o todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha creado, que todo se enfoca esto en base al doble sentido, a la suciedad, al libertinaje, cosa que Dios desde un principio jamás lo planteó así, jamás lo quiso así. Entonces, Claro. qué triste, qué doloroso que se llegue hoy en día en estos tiempos, bueno, iba a pasar, pero dentro de la iglesia no puede ocurrir esto, no puede ser permeado por este tipo de cosas. Y a mí me dejaba reflexionando, ¿Mm? me hacía reflexionar mucho esto porque, claro que nos toca de una u otra forma. Bueno, así es, pues si esto a veces, estos temas, a veces los mismos adolescentes o jóvenes que aún no se han casado, van escuchando estos temas, pero lo van escuchando en el mundo. Y el mundo los tergiversa entero. Los tuerce, los tuerce. Claro, le da vuelta al sentido original que Dios lo formó, Dios lo quiso así. Mira, hermano Emilio, ¿sabes qué? Quería decirte que bueno que este tema no se podría haber abordado de forma directa, entrando directamente en lo que es el sexo en el matrimonio, sin haber hecho esa introducción que hiciste tú hablando del diseño de Dios. Del diseño de Dios, tomándonos desde Génesis y Claro, tomando estos versículos que nos tomamos. Porque esta es la base para lo demás. Esta es la base para lo que tú vienes después estás hablando, de lo que es la intimidad. sí, Entonces es imposible, y más con nosotros como cristianos, que no partamos desde ahí para poner el piso, para poner el cimiento, para poder decir esto Dios lo quiso así, Dios lo creó así, Dios demanda que sus hijos lo vivan de esta forma y que no hay nada malo en ello, que no deben avergonzarse por esto, sino que al contrario, Dios lo creó y es bueno. Y pueden abordar estos temas, obviamente, con la madurez para poder claro. conversarlo también y, como bien dices tú, el matrimonio vivirlo a pleno, a plenitud. Porque eso es lo que quiso. Es que claro, si Dios, como decíamos, si Dios lo formó desde un principio y lo quiso así, fue por algo bueno. No fue para dañar al hombre o porque le plació hacerlo así y listo. No, fue un diseño que Dios fue perfecto. Amén. Y siendo perfecto, Dios es perfecto y ese punto es perfecto. Entonces, así nosotros podemos abordar nuestra intimidad porque tenemos estos principios del que sacamos de la palabra de Dios, Amén. del mismo Dios. Amén. Y después, por eso yo decía de un comienzo que con esto yo parto y ahí cada cual lleva a su intimidad, a su cierre, su metro cuadrado con tu mujer o con tu esposo, estos principios. Aplica, la aplica. Aplica. Mm. Claro, pero ahí ya en eso ya nadie puede entrar, porque es tu intimidad con tu esposa Sí. o viceversa, Ujú. la esposa con el esposo. Así Esa es es. la intimidad de cada uno, la relación de cada uno. Yo no me puedo meterle a alguien, no, es que esto se hace así, esto así, esto así. No, porque cada uno va a aplicar lo que ya tenemos como base. Ujú. Bueno, y así es, pues. Y bueno, y otros principios que si nosotros estamos hablando y estamos diciendo, lo que Dios formó desde un principio, siempre hemos hablado como del matrimonio, ¿cierto? Porque como yo te decía, el mundo tergiversa todo. Entonces, qué es lo que hace el mundo? Claro, yo te decía de un principio, es que yo sexo lo puedo tener en cualquier lado. Claro, y sin papeles, nada, yo puedo. Yo puedo, claro. Pero aquí hay otro principio fundamental, que Dios, ¿qué es lo que hizo? Esto lo formó para el matrimonio. Ujú. Sí, sí. Y Esto de lo ahí, reservó para el matrimonio. claro, y de ahí paremos a contar. Exacto. Si tú no estás casado o si tú no tienes esa relación que
que formó Dios desde un principio, está prohibido para ellos. Ujú, Por eso ahí habla de la fornicación, ujú. ¿cierto? Y Dios con ese principio de fornicación es estricto, Sí, sí, Dios, ¿cierto? claro, es claro Dios en esa parte. Por eso te decía, desde un principio también, Dios cuando habla de que los hombres seguían a otros dioses, ¿qué es lo que hablaba ahí Dios? Él hablaba de esto mismo, Sí, de esta porque, relación. sí, O sea, ustedes me están dejando por otro. sí. Habla de una relación íntima, porque eran uno. Y le decía generación adúltera también. Claro. Son, por eso le decía, claro, me están dejando por otro. Me Sí, están como, uy, si yo soy su esposo, yo soy, como sí. decirle. Eso le decía al pueblo de Israel. Ujú, Y después ahora se lo dice a la iglesia, sí, ¿cierto? a su Dice, iglesia. oye, yo soy tu esposo. Ujú, ¿Por qué me dejas por otras cosas, por otro? Y ahí estáis siendo adulto. sí, Entonces, por eso tenemos esa relación que Dios formó, pero para el matrimonio. Está condicionada para el matrimonio. Y de ahí no los podemos salir. Ahora, si hay otra cosa, Dios no habla otra cosa de esto. Porque Dios nos habla de solamente que es para el matrimonio. Mira, mientras tú hablabas, también miraba este tema que no solamente como para solamente este tema es tan amplio que no es solamente para entregarlo ya a los que ya son matrimonios, o podríamos decir no a los que se van a casar o están pensando en casarse, sino que es tan amplio que sirve para tanto para los que ya están casados como los que están pensando en casarse. O incluso Claro. con los que no están pensando en casarse, sino que les va a servir después, porque como bien dices tú, estos son principios que en algún momento de su vida Los van a tener que tomar. lo van a tener que tomar. Sí. Van a tener que tomar y no como sugerencia, porque a veces se relativiza tanto, algunas cosas, a veces está dentro de la iglesia se relativizan ciertas cosas que son mandamientos de Dios y no los podemos relativizar. Mm. Entonces eso es bueno también, estos temas son bastante buenos y abordarlo de esta forma, de esta forma. Claro, o sea, yo por lo que digo, por ser esto sale para el público en general, este podcast que Mm, estamos haciendo, esta conversación. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros principios son la palabra. así es. A mí no me importa el principio que tenga otra persona. Yo me rijo por los principios de su palabra, de Así la es. palabra de Dios. Entonces ahí yo abordo este tema. Yo no lo puedo abordar de otra forma. Así es. Eh, bueno, y esto es un regalo sagrado que Dios lo entregó para el matrimonio, Mm, sí, ¿cierto? sí, Y ahí uno va viendo que esto es algo bueno y no es algo malo, claro, porque es un regalo que Dios lo entregó para el matrimonio. así es. Así como Dios te regaló la salvación, así como Dios te regaló un don, un talento, también te regaló esto, el sexo. Sí. El poder compartir una vida con Esta, otro, llegar a ser uno. claro, y ahí Y va a todo lo tener que se esa significa. comunión íntima, Sí, porque es algo sagrado de Dios. Si Dios lo regaló de Dios, sagrado, Dios es santo, ahí está, sí. un regalo para el matrimonio. Bueno, de hecho también ahí tenemos nuestros hijos también. Vienen nuestros hijos también y que nosotros los vemos a ellos. Ahí vemos que, claro, Es fruto también, el, esa parte el del amor fruto también. de ese amor que y ahí tú te deleitáis con tu hijo, te gozáis también con tu hijo. ¿Por qué? Porque viene algo de un regalo de Dios Sí, sí. que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y bueno, como yo decía, y la parte íntima, ahí ya tenemos los principios, Así que es. son estos, que esto es sagrado para el matrimonio, que es un regalo sagrado de Dios para el matrimonio, y ahora yo lo tomo como matrimonio. Ujú, Y yo lo aplico en mi intimidad con mi esposa o con mi esposo. ujú. Yo lo aplico esto en mi intimidad. Nadie puede venir de afuera a meterse a mi intimidad, Exacto. ¿cierto? Sí, bueno, está ahí, está Dios, está Cristo Y y el matrimonio. claro, Sí, exacto. O sea, es el cierre. Es lo mismo cuando te dice, bueno, yo te voy a dejar un momento
¿Por qué? Porque voy a tener una intimidad con el Señor. Voy a Sí. tener una oración con el Señor, me voy a involucrar con el Señor. Y ahí nadie se mete. O sea, Nadie se mete, vos tú estás y Dios. tú y Dios. Sí, Es Sí. lo mismo, aquí estáis tú y tu esposa, Sí. o tu esposo, en este sentido. Entonces, y ahí vemos lo primordial que es esta bendición de parte de Dios. En el mismo de Corinto que habíamos hablado en el... Ujú. Creo que, Primera Corintios sí, en el mismo que habíamos... 7. Pero lo que leímos anterior, mira Ah. lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso lo quise leer después. Al ¿Por final. qué? Porque nos dice que, claro, el hombre está como... quiere esa parte, porque tiene una mente, una mentalidad que va a eso, a tener relación sexual con una mujer. El Por deseo. eso, el deseo sí. de la Tanto el hombre carne. como la mujer. Claro, tanto hombre como mujer. Pero ahí le dice, bueno, si no, pues es mejor que tú te cases. Sí. Porque si no, ¿qué viene? Vienen otras cosas que Dios no quiere. Que es tener relación sexual antes de lo que el matrimonio, de lo que Dios quiere. Así es. Y le invita y le dice, mejor que tú te cases o que encuentres un marido o que la otra encuentre un esposo. Sí. Y así nos invita a nosotros. Mira, si tú buscas ahí en el libro de Hebreos capítulo 13, 4, Hebreos. Hebreos 13, 4, ¿Ya? y lo puedes leer. 13:4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mira aquí todo lo que nosotros hemos hablado. O sea, dice que honroso es Sean el lecho, todos el tu matrimonio. intimidad. Eso está hablando de Sí. tu cama. Sí, El lecho está hablando de tu cama. sí. O sea, es tu intimidad. Honroso tiene que ser. Y después le dice a los fornicarios, a los Y adúlteros los juzgará adúlteros, Dios. lo va a juzgar Dios. O sea, ese regalo es para el Ese espacio, ese lugar, con esa forma, en esos términos, casado, dentro del matrimonio. Eso es y en tu intimidad. intimidad. Porque Sí. es en el lecho, ahí, En el lecho, sí. en tu cama. Ujú. Es como decir, en tu cama. Sí. Y eso nos da esos principios a seguir. Porque es algo bueno que Dios entregó Así es. a nosotros. Y como te digo, desde un principio nos lleva a esta relación. Ya ahora podemos decir que es un goce, es como yo tener mi relación con el Señor, también puedo tener mi relación íntima con mi esposa. Sí. Sí. Y hay una parte, una unión también ahí espiritual. A veces pensamos simplemente que simplemente es deseo sexual y no. Integra todo. Y lo integra todo. Es que va con... Nosotros humanamente los separamos esas cosas, Sí. pero no es así. No es así. O sea, claro, no tan solo en la parte deseo sexual, sino que es una intimidad, por eso decía una intimidad especial que Dios entregó. Completa, sí. Es algo santo, algo que es puro, Ujú. es limpio. Eso Ujú. es lo que tiene Así es. que estar. Y ahí está tu goce y tu alegría con tu mujer, Exacto. ¿cierto? Ahora, si tú me dices, claro, yo gozar es como decir, yo voy a ir sentir la parte Como pasarlo bien. como pasarlo bien y carnal. No, Mm, mm, mm. porque si
¿Tú has leído el libro de los Cantares? Sí, ¿Y Cantar qué de es los lo que, Cantares. qué es lo que habla de los Cantares? Sí, habla de la Habla mucho del sí, el de hecho forma de, poética, pero habla de la claro, intimidad. es la intimidad de un hombre y una Sí, mujer, sí, sí, ¿cierto? sí, Eh, bueno, aquí para aquí lo vamos a, a leer. Yo había marcado algunas, pero no sí, la marqué en la otra Biblia, la había marcado. Pero si uno ve esta poesía, es un canto de un hombre y una mujer. Y es un canto de, de entrega mutua. sí. Entrega mutua en, de la mujer y el hombre. Incluso aquí habla la esposa, habla el esposo. Sí, tiene uno encabezado, el esposo alaba a Claro, la esposa, y le que se llama la esposa y el esposo. Sí, es poesía pura. es claro, Pero habla de la pero intimidad, habla de... habla de aquello que tú estabas diciendo y que hace Entonces, énfasis. entonces ¿qué me... Ese espacio donde está reservado para ellos si dos. este libro quedó aquí en nuestro escrito, en la palabra de Dios, Ujú. y tú me dices, pero es que esto es solamente parte como carnal o sexual, Mm, ¿por qué quedó aquí, po? ¿Por qué sí, Dios permitió que este libro estuviera aquí? sí, Entonces lo tendríamos que sacar si no fuera bueno. Porque al leer todo este poema, que es un poema hermoso entre un hombre y una mujer, habla de esa intimidad de sí, relación, la relación sexual que tiene sí. un hombre, Esposo, esposa. esposa a esposo. Pero habla de algo bueno, no habla de, como, como podríamos decir, el mundo que lo habla como en obscenidad, Claro. De forma de grosera. forma, claro, Sí. grosera. No, lo habla de forma distinta. Y aquí habla de esposo y esposa, no esposo, 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 esposa, esposa, ni otras cosas. Porque el mundo ya está corrompido de tal forma ya que cualquier cosa de unión, y a veces y dicen que unión de Dios, y no, Dios no está de acuerdo con eso. Esposo, esposa, hombre, mujer. Es que, claro, es que por eso decía yo que el mundo está tergiversado, ¿cómo? Tergiversa. Tergiversa el sentido de la palabra de Dios. Mm, O no le interesa más que nada, no le interesa sí, lo que dice a veces sí, lo que dice Dios, sí. la O como palabra de Dios. también lo relativiza. Sí, eso es lo que hacen también los movimientos hoy en día. Estos movimientos LGTB relativizan o simplemente, como dices tú, no le importa o lo ningunean Claro, o cosas así. hay Lo un texto desprecian. ahí que yo había, ahí en los cantares que dice, en la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Sí, Y lo busqué, dice, la mujer dice que lo buscó. Claro, porque esa es una relación íntima el uno con el otro. ujú, Y así hay muchos poemas, pero habla este poema de esta relación íntima, pero que es santa, exacto. es santa. Involucra parte sexual, sí, pero también parte con Dios, porque Dios Así es, entregó sí. este regalo. Como dicen, bajo el alero de Dios. Ahí está, el matrimonio. Bajo el alero, el alero de Dios. ¿Sí? Ahora, por eso yo te decía, ahora yo lo que siempre pienso de esto, que yo lo que tengo que hablar es de los principios que Dios me entrega, pero después viene una parte íntima, Ujú, que es tu habitación, ujú, con tu dormitorio o tu cama, ujú, con tu esposa. ujú, Y esa parte la tienes que saber tú llevar con tu mujer. ujú, Y ahí nadie se puede meter a opinar o decir algo. ujú. Eres Sí, tú con tu esposa, en una sí. intimidad. Y ahí hay un deleite, hay un goce, hay una entrega mutua. Claro. Si queremos hablar, si queremos hablar, hasta ahí llega la parte de cada uno, me refiero con respecto a un matrimonio, cada matrimonio. Claro, nosotros no, por eso no podemos llegar más adentro de la puerta de la habitación. No podemos, yo no puedo entrar a eso porque aquí la Biblia no me da más allá,
Sí, me dice que gózate, alégrate, disfruta. Ujú. Eh, no, esto es un regalo mío Ujú. para el matrimonio. Esos son los principios que nos da. Así es. Pero entrar más allá de la habitación no podemos entrar, porque ahí es una parte íntima, Sí. que cada uno la usa conforme a lo que a la palabra nos está diciendo. Amén. Amén. Así es. Así es, hermano. Así que, bueno, ¿qué más agregar? Pues, yo creo que podríamos hablar más cosas, pero estos son más que nada Los los principios, parámetros. las bases, sí. Sí, Para estos hablar son así. los parámetros. Ya si uno quisiera hablar, como decía, no, por lo menos yo creo que nadie dejaría que alguien opinara para la parte íntima de cada relación, porque ni la palabra no habla, Ujú. solamente nos dice disfruta en tu intimidad. A no ser que la misma persona o el mismo matrimonio pida consejo más allá de eso. Eso Pero ya que es los otra cosa, pida. pero que sale Pero de la claro, habitación hacia claro, afuera. claro, pero que nadie Pero imponga, ni ahí, como dices tú, o casi de manera literal, que venga y entre en aquel lugar donde Claro, es propio de la intimidad de ese matrimonio. sí, Así es, así es. Yo creo, hermano Emilio, que quedó bastante claro, incluso para los que vayan a escuchar o estén viendo este tema tan importante para la iglesia. Yo creo que es muy importante hablar de este tipo de cosas, eh, abordarlo de manera bien sincera, abierta y con la seriedad que corresponde, ¿ya? Para hacer los énfasis en esto mismo que hemos venido hablando, de que esto fue algo creado por Dios, que no hay nada impuro en él, siempre y cuando sea dentro del matrimonio, siempre y cuando sea conforme a los principios que nos deja el Señor aquí escrito en su palabra, y que no hay espacio para no tratar estos temas, para verlos incluso a veces con vergüenza, y si viene algo así es porque el mundo lo ha presentado así y lo ha torcido de esa forma, pero nosotros como cristianos tenemos que ensalzar el matrimonio, tenemos que seguir levantando la bandera de lo que Dios creó y porque es bueno. Entonces, si hay algo que hace guerra el enemigo y tanto el sistema del mundo es contra esto, contra el matrimonio, contra la familia, contra todo lo que Dios ha instituido. Entonces, es bueno hablar de estos temas y no callar. No callar, porque hay gente que dice, no, eso ya está pasado de moda, porque eso es lo que muchos escuchan hoy, que está pasado de moda eso, ya el matrimonio no aplica para estos tiempos, claro. y cuánta cosa, y al final uno ve que simplemente es libertinaje y desenfreno. O sea, los principios de la mayoría de la gente del mundo que no conoce a Cristo o que no se rige por estos principios, siempre va a decir, antes de casarte, trata de conocer harto, Sí, sí, se escucha bastante eso. trata de conocer harto, pero no es lo ideal. Llegar es como llegar al final todo así demacrado Que y dicen experimenta, claro, dicen. y llegar a tener esa ¿Qué relación clase de consejo, con una mujer que ya te va a unir para toda tu vida y va a llegar ya desgastado. Ujú. Entonces, ese es el principio del mundo, pero Ujú. Dios dice lo contrario. Como el mundo tergiversa las cosas, Sí. a todos los principios de la creación de Dios, que Amén. todo es santo y perfecto. Amén. Muchas gracias, hermano Emilio. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Muchas gracias por haber venido y haber tocado este tema. Yo sé que hay más temas más programados para este año eclesiástico que tenemos también, que lo tomamos todo esto y también especialmente este podcast, este espacio donde ha abierto la Iglesia del Espíritu Santo para hablar de estos temas y otros más, sin hacerle quita a ningún tema. Eso es lo importante. Sin temer a hablar de estos temas de manera abierta y, como he dicho antes, conforme a la palabra de Dios. Así que el Señor te bendiga mucho, hermano Emilio, Gracias. y lo esperamos para una próxima vez. Gracias por la invitación y que Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos aquellos que escuchan y muchas gracias a ti por invitarme. Señor le bendiga, hermano Emilio.